Hola, muy feliz día. Mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Feliz día. Hoy tenemos un programa interesante. Hoy vamos a hablar de cosas interesantes y sumamente enriquecedoras. Antes quiero agradecer a las redes sociales. Gracias a las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, que comparten, que expanden y ayudan un montón para que este programa, los talleres, los cursos y todo lo que tiene que ver con la información se expanda, para ayudar a otros a evolucionar en el camino de la conciencia. Gracias. Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos, feliz día para todos. Vamos a comenzar con algo muy interesante. Hoy vamos a hablar de qué sucede cuando ustedes tienen planeado una vida determinada que tiene que ver con el mundo terrestre, con cosas mundanas, y se presentan los ángeles, los guías y los maestros. Y empezamos a recibir mensajes de la conciencia, de la luz, de los guías, y también de seres ultraconscientes para empezar a cambiar nuestra vida y conectarnos a la frecuencia espiritual, a conectarnos con la conciencia, a conectarnos con la luz. Bien, comenzamos. Miren, les quiero contar algo interesante. Cuando yo empecé a dar clases hace un par de años, tenía algo planeado. Tenía una casa, un auto, tenía algo determinado que había planeado para comenzar el camino espiritual, el camino del aprendizaje y la enseñanza, pero recién estaba comenzando. Daba clases, era maestra de yoga y aparte de eso también tenía planeado otra cosa que tenía que ver con la parte terrestre, tener una casa, una familia, el perrito, como una Susanita. Bien. Mientras también estaba empezando a dar clases de yoga, clases de tai chi, de meditación y también atendía consultas hace un par de años ya. Bien, ¿qué pasa con esto? A partir de ese momento, en un momento determinado, yo hacía canalizaciones, meditaba, hablaba con los ángeles y hablaba con la conciencia para recibir información, para preguntar qué debía dar en un curso, qué meditaciones debía dar. También habría registros para saber los seres que venían a las consultas y ese tipo de cosas. A partir de ese momento empiezo a recibir información de los ángeles que tenía que ver también con, entre comillas, mi vida personal. Hacía también preguntas y canalizaciones para preguntar qué tipo de cosas hacer, comprar, vender, alquilar, crear una escuela, espacios y ese tipo de cosas. Bien. Los ángeles se presentan cuando nosotros tenemos que o tomar decisiones o dejar aquello que tiene que ver con cosas mundanas, terrestres y egoicas. Miren, les digo esto, cuando nosotros defendemos posturas terrestres que tienen que ver con creencias, con estructuras de conciencia y que tienen que ver con paradigmas terrestres y aprendizaje terrestre, los ángeles también igual están con nosotros, se presentan para enseñarnos por qué debemos cambiar esos paradigmas que generan que el ego se siga manifestando. El ego también a veces se infiltra para hablarnos y ese tipo de cosas, porque las personas, o sea, la luz escucha y el ego también a veces está escuchando. Entonces esto es importante. Cuando la conciencia se presenta y los ángeles empiezan a presentarse en nuestra vida, empezamos a recibir información para cosas determinadas que tengan que ver con la ayuda angelical. Ellos nos ayudan a nivel consciente. Bien, a partir de ese momento yo empiezo a recibir mensajes de los ángeles, mensajes de los guías y mensajes de los maestros. Y empiezan a decirme cosas, obviamente, que yo no tenía planeado, entre comillas.
Y ahí empieza lo que tiene que ver con mi camino espiritual. Yo ya tenía algo organizado, tenía una casa, tenía un auto, tenía un lugar, tenía un trabajo que estaba también dejando para empezar a dar clases y empezar a atender consulta. Entonces, ¿qué pasó con esto? Los ángeles empiezan a darme información en determinados momentos. Mientras estaba descansando, mientras dormía, o sea, se presentaban en los sueños, mientras estaba haciendo determinadas cosas también. Y cuando estaba en otros procesos, la gente, el ser humano en su común, digamos, va, viene, hace esto, hace lo otro, y está como dormido, está como anestesiado, está como viviendo una ilusión. Y los ángeles se presentan en determinados momentos para que podamos despertar de la ilusión, para que podamos despertar a la conciencia y podamos evolucionar en nuestro camino espiritual. Bien, a veces el ser humano crea a través del ego diferentes cosas o diferente vivencia, y la luz se presenta para hacernos evolucionar y conectarnos a la frecuencia del ser. Bien. En ese momento yo empiezo a recibir mensajes de los ángeles. Yo hacía preguntas en meditación que tenían que ver con los ciclos, cuánto tiempo iba a estar en ese lugar, cuánto tiempo iba a estar en esa escuela, los seres que venían y ese tipo de cosas. Y ahí empiezo a recibir mensajes de los ángeles que tenían que ver con tomar decisiones a través de lo que yo estaba haciendo en diferentes lugares. Tenía pareja, tenía como una vida entre comillas armada. Ahí los ángeles se empiezan a presentar y me empiezan a decir que eso que yo había hecho era para un determinado momento y que era para un determinado ciclo, que ese ciclo ya se estaba cerrando y que yo estaba siendo preparada para instruirme, para ayudar a otros seres a despertar y para dar clases, para atender consultas, para enseñar y para aprender. Bien, ¿qué pasa con esto? Ahí empiezo a recibir mensajes de los ángeles que empiezan a explicarme que iba a estar ahí un tiempo, que iba a ser un ciclo y que también iba a comenzar a recibir información y mensajes que tenían que ver específicamente con la enseñanza, el aprendizaje y también con evolucionar y conectarme a los guías de luz. Entonces, me empiezan a decir que ese lugar ya no era para mí, que iba a estar un tiempo, y me empiezan a pasar un montón de cosas. O sea, mientras yo estaba yendo, viniendo, atendiendo consultas en un lugar, en ese momento yo estaba en varios lugares y también daba clases en un espacio que había armado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí los maestros empiezan a presentarse y empiezan a decirme, ayudarme con respecto a lo que tiene que ver con el camino espiritual. Bien. Y me empiezan a pasar un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ellos me decían, aquel lugar que estás yendo ya no es para vos. Aquello que estás haciendo ya es un ciclo que tenés que cerrar. Porque nosotros te vamos a ayudar y te vamos a instruir para que empieces a profundizar tu camino espiritual. Claro, yo recién comenzaba. Era maestra de yoga y daba clases, y también estaba empezando a atender consultas y a dar sesiones de Reiki. Bien, entonces, se presentan y también me empiezan a decir verdades que tenían que ver con cosas y decisiones que yo había tomado. Comprar, vender, alquilar y ese tipo de cosas. Para esto yo había destinado una cantidad de dinero para hacer ese tipo de inversiones. Entonces, en ese momento se presentan los ángeles y me dicen, bueno, hasta acá, estas cosas, o sea, es como que empezamos a armar o venimos armando de determinada manera, o sea, venimos teniendo un tipo de creación, venimos preparando algo determinado que después los ángeles dicen que no. ¿A dónde voy con esto? Es que a veces el ser humano destina un tiempo para crear cosas o tiene en mente algo que tiene que ver con la parte mundana y está siendo manejado por el ego para un determinado tipo de vida o para un estilo de vida. Y los ángeles se presentan para que nosotros nos conectemos a la conciencia y podamos sincronizarnos al ser. Los ángeles se presentan para ayudarnos. A veces las personas le piden a los ángeles para tener casa, para tener dinero, para tener hijos,
para tener cosas materiales, para determinadas cosas. Entonces los ángeles dicen, bueno, yo te doy una mano, te empiezo a ayudar con los mensajes, empiezo a comunicarme con vos, pero no va a ser para lo que vos querés. Yo te voy a ayudar a nivel superior. Ellos nos ayudan en el nivel más alto de conciencia que ellos están en esa franja vibracional. Bien, entonces yo ya tenía algo armado y ya tenía algo pensado que tenía que ver con eso, empezar a dar clases y también llevar a cabo, entre comillas, mi vida terrestre o mi vida mundana. Entonces, ahí los ángeles empiezan a presentar en sueños y me empiezan a decir esto no, esto sí, esto no, y me empiezan a instruir y me empiezan a ayudar. Y también recibía mensajes mientras estaba haciendo lo cotidiano, que era, si estaba manejando también se presentaban, si estaba en un lugar también me hablaban, se presentaban con imágenes, con cosas de todo, me hablaban en todo momento y con todas las cosas. Entonces, ahí hago un parate, entro en meditación y los ángeles me empiezan a decir que tenía que tomar decisiones, que los lugares que estaban eran ciclos, que iban a ser ciclos temporales y que iba a empezar a instruirme para poder dar clases a nivel superior, para poder atender a nivel superior, para poder ser instruida y también comunicarme con los ángeles a nivel superior. Y que eso iba a llevar una preparación, que eso iba a llevar algo que tenía que ver con mi disciplina y con la decisión de querer entre comillas, conectarme siempre con ellos para poder evolucionar y para poder también dar clases y para dar todo lo que tenía que dar. Bien, ¿a dónde voy con esto? Que a veces nosotros tenemos algo determinado y destinamos dinero, tiempo, espacio, vinculaciones, que tienen que ver con que nosotros pensamos que eso está bien, que eso es algo que está encaminado, que eso es algo que tiene que ver con un orden y con el común, digamos, de lo que es el ser humano, la vivencia del ser humano. Y los ángeles se presentan para poder ayudarnos a evolucionar, nos dan luz, nos dan sabiduría, nos dicen esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque si nosotros nos empezamos a sincronizar a la conciencia, ellos nos ayudan a nivel superior, nos dan su aprendizaje superior. Por eso a veces al ser humano le empiezan a pasar un montón de cosas, porque los ángeles se presentan para ayudarte a nivel superior de conciencia, para darte sabiduría, para darte instrucción. Entonces, y también se presentan ante los seres que saben que buscan el camino espiritual, o que buscan la comunicación angélica, o que buscan la comunicación con los guías. Bien, nosotros siempre estamos siendo ayudados por los ángeles y por los seres ultraconscientes, pero ellos buscan la manera de que nosotros podamos conectarnos a esa frecuencia a través del ser. Bien, ¿a dónde quiero ir yo? ¿A dónde quiero ir con esto con respecto a lo que estoy hablando y les estoy contando el día de hoy? A ellos no les interesa si ustedes destinaron diferentes cosas con el mundo terrestre. Ellos buscan nuestro bienestar y la sabiduría superior a través del aprendizaje superior. Por eso les digo que es muy importante que se puedan conectar a la frecuencia superior para que puedan entender los mensajes de Dios, los mensajes de los ángeles, los mensajes de los guías. En ese momento yo empiezo a recibir mensajes en sueños que me decían esto sí, esto no, y me empiezan a dar mensajes precisos y mensajes verdaderos que tenían que ver con esto no por tal cosa, esto no por tal otra, esto sí. O sea, empiezan a explicarme por qué las respuestas de ellos eran determinantes que tenían que ver con algo que sí y con algo que no. Entonces, en ese momento yo empiezo a conectarme cada vez más y a profundizar la comunicación y la meditación para poder conectarme cada vez más con ellos. Entonces, esas cosas que ellos hacen es para que nosotros tengamos cada vez más conexión y más comunicación con los seres de luz. Los seres
o sea, cuando a alguna persona o algún ser le habla el ego, esos seres toman decisiones que tienen que ver con el mundo terrestre y que tienen que ver con el mundo mundano, o sea, que tienen que ver con la vivencia en tercera dimensión. Y puede ser que les pase, porque puede ser, esto les digo porque es muy interesante, por ahí el ser humano está haciendo diferentes cosas que tienen que ver con la parte terrestre. Van, vienen, si tienen trabajo, familia, hijo, lo que sea, no sé. Y están viviendo dormidos en la ilusión. ¿Qué hacen los ángeles? Si ustedes piden conectarse a la conciencia, a la luz, a los ángeles, a los maestros, a diferentes entidades, ángeles, a lo que ustedes crean, a Dios, ¿qué hacen ellos? En el momento que estás en la ilusión o que estás dormido, ellos se presentan para despertarte, se presentan para sincronizarte al ser, se presentan para que vos despiertes la conciencia. Y se pueden presentar en cualquier momento, en el sueño diurno o en el sueño nocturno, para que podamos evolucionar y realmente despertar. Bien, si ustedes empiezan a tener esas ganas y esa esencia superior de conectarse al ser, los ángeles les van a empezar a dar mensajes y el ego también les va a empezar a hablar. Lo importante es que ustedes puedan entender la diferencia de por qué hay cosas que sí pueden hacer y que otras decisiones no es que no pueden tomar otras decisiones, pero eso los va a llevar a perder tiempo y por ahí a hacer inversiones o por ahí también a destinar tiempo, espacio, dinero, energía y todo ese tipo de cosas que después para un ciclo superior no les va a servir. Entonces, en esos momentos que empiezo a recibir esos mensajes, ahí empiezo a meditar y empiezo a tomar decisiones. Obviamente que en esos momentos empiezan a pasar un montón de cosas porque los ángeles empiezan a emitir su frecuencia de luz y empiezan a pasar varias cosas que tienen que ver con la movilización angélica. Entonces, a veces nos dicen, esta casa es para determinado momento, para un ciclo, y vas a empezar a hacer otras cosas, o este espacio sí, o comprar, vender, alquilar o no, que tienen que ver con esto. Y con las vinculaciones pasa lo mismo. Por eso les digo, miren, esto es algo que yo quiero compartir que me parece muy interesante. Cuando ustedes defienden paradigmas terrestres, o defienden posturas de vida, o defienden genética, cultura, raza, roles, cuando ustedes defienden posturas terrestres, les va a costar comunicarse a los ángeles, porque los ángeles buscan y también se conectan con nosotros cuando nosotros tenemos plena esencia de querer conectarnos a la frecuencia de luz y cuando estamos permeables y entregados a la conexión. Si ustedes se entregan a los mensajes de Dios, se entregan a los mensajes de los ángeles y permiten que la conciencia, los maestros, los guías, los avatares, los seres encarnados, sus maestros de luz, los ayuden en el camino espiritual, van a recibir mensajes, van a recibir ayuda, van a recibir energía vital. Pero si ustedes defienden paradigmas terrestres y defienden paradigmas egoicos, no se van a conectar a la conciencia, o les va a costar conectarse al ser, o les va a costar recibir mensajes. ¿Por qué? Porque no están permeables a una información superior. Los ángeles ultraconscientes, los guías, los maestros, la conciencia yo soy, se presentan cuando nosotros estamos en nosotros, o sea, en nuestro interior, conectados al ser, conectados a la luz, conectados a la esencia del pensar lumínico. Ellos escuchan nuestros pensamientos, escuchan nuestros pensares. Y si nosotros tenemos la esencia de querer conectarnos a los ángeles, a los guías, a los maestros, tenemos que entender que debemos entregar y soltar paradigmas terrestres, creencias. Tenemos que dejar las creencias. No defiendan paradigmas terrestres, no defiendan posturas, no defiendan cosas que tienen que ver con la parte terrestre.
¿Por qué? Porque les va a costar comunicarse a los ángeles y les va a costar conectarse a los guías y les va a costar también sincronizarse. El sincronismo de Dios tiene que ver con la permeabilidad de entender que no son terrestres, de que son seres de luz. Y aunque no se acuerden, y aunque tengan un cuerpo aparente humano, tienen que entender que hay una esencia que se activa en ustedes con un tipo de frecuencia, con un tipo de esencia, con un tipo, digo por decirlo de alguna manera, con una frecuencia lumínica, es con una frecuencia determinada. Ellos entienden y sienten y comprenden la vibración. Entonces, aquello que tiene que ver específicamente con la conexión, nos va a ayudar a despertar en el camino espiritual. Entiendan esto. Hay un Dharma y hay Karma. El Dharma nos ayuda a evolucionar. Y si ustedes están en el camino kármico y quieren evolucionar, también lo pueden hacer. Pero para eso tienen que ser permeables al camino espiritual, tienen que ser permeables a la comunicación, tienen que ser permeables a recibir mensajes angélicos. Miren, yo les voy a contar esto, les voy a compartir esto. Yo empecé a recibir información de los ángeles, mucha información angélica, cuando estaba sola y cuando estaba conectada a la frecuencia del ser, cuando tenía desde lo más profundo de mi ser las ganas de conectarme a los ángeles, las ganas de conectarme a los guías, las ganas de conectarme a la conciencia. Entonces, con esas ganas, con esa energía, con esa movilización, ellos eso lo frecuencian y ahí se conectan con nosotros. Eso lo escuchan, eso lo vibran y vienen o emiten su frecuencia o sus rayos para conectarse con nosotros. O se presentan maestros de la conciencia, se presentan maestros de luz. Les vuelvo a repetir esto. No defiendan paradigmas terrestres, porque si ustedes defienden paradigmas terrestres, les va a costar comunicarse. Les va a costar comunicarse y no se van a comunicar, porque los ángeles buscan que ustedes tengan abierta la conciencia, que abran la mente, que sean expansivos, que dejen de pensar como terrestres y que se conecten a la frecuencia del ser, porque eso los va a llevar a poder conectarse a los guías, a los maestros, a los santos. Y van a poder recibir ayuda. Si ustedes no saben qué hacer, busquen la ayuda de los ángeles. Si ustedes no saben qué decisión tomar, busquen la ayuda de los ángeles, busquen la respuesta de los ángeles. Se van a dar cuenta cuándo es una respuesta angélica, porque no van a sentir ningún tipo de duda. Van a sentir paz, van a tener certeza. Cuando ustedes reciben un mensaje angélico, tienen certeza, tienen paz, tienen equilibrio, no dudan. Y ese mensaje y esa conexión les trae paz, les trae luz, les trae abundancia, les trae bienestar, les trae alegría. Por eso les digo, conéctense a la frecuencia del ser. Miren, en esos momentos que yo empiezo a recibir mensajes, empiezo a tomar decisiones. Y eso hizo que yo pudiera crecer a nivel espiritual. Empiezo también a sincronizarme a seres que me ayudaban, otros maestros, otros guías, y empiezo a conectarme a otra frecuencia, empiezo a sincronizar otra frecuencia. Empiezo a conectarme con otros grupos, con otros seres que buscaban y que estaban más o menos en el mismo ciclo y en el mismo proceso de cambio que estaba yo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque si nosotros pedimos conectarnos a la conciencia y pedimos ayuda angelical y pedimos también mensajes y todo lo que tiene que ver con eso, los ángeles se presentan para darnos ayuda y lo que hacen es conectarse a nosotros a través de respuestas simples que nos conectan al ser.
y a través de respuestas simples que nos conectan a la luz. A través de sí, no, esto, lo otro, o sea, y cuando es una instrucción o cuando es una enseñanza, están más tiempo con nosotros porque lo que hacen es explicarnos aquello que todavía nosotros no sabemos. Bien, ¿qué pasa con esto? Cuando ustedes se conectan a la frecuencia del ser, pueden recibir los mensajes, como les dije, cuando están descansando, cuando están en el común de su día, y también cuando ustedes se conectan a través de las lecturas, tarot, numerología, meditación, con otro ser, capaz que ustedes se encuentran con alguien que está en el camino espiritual o algún maestro o algo, y capaz que les dice algo, una palabra, dos palabras, un mensaje que es fundamental para que ustedes puedan cambiar o para que ustedes puedan tomar decisiones. Por eso les digo, esto es muy, pero muy interesante. En esos momentos se produce como una especie de transformación y se empiezan como a acomodar las cosas. Por eso les digo, yo empiezo a dar clases, empiezo a conectarme a la frecuencia del ser y empiezo a instruirme. Entonces, como yo hacía en ese momento varias cosas al mismo tiempo, recibía mensajes en todos lados, como le dije. Entonces, en esos mismos momentos, tomaba las decisiones correspondientes en esos momentos que lo pedían. Ellos saben que nosotros estamos evolucionando y también saben quiénes son los seres que realmente con la intención y con el amor a la sabiduría y con el amor a los ángeles buscan conectarse al ser, buscan conectarse a los guías, buscan conectarse a los maestros. Por eso les digo, es muy, pero muy interesante e importante que sepan establecer la diferencia en la conexión egoica y en la conexión angélica y consciente. Porque los ángeles les van a explicar cómo conectarse al ser. Y el ego capaz que los viene manejando o capaz que les viene dando, les viene diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y ustedes toman decisiones que tienen que ver con el ego. Eso lo tienen que observar, eso lo tienen que observar de a poquito para que ustedes entiendan. A ver, esto es algo que pasa en todas las personas. No es que nadie recibe información, reciben información pero no se dan cuenta. El ser humano recibe información pero no se da cuenta y también recibe información del ego, por eso no se dan cuenta. Entonces, el ego siempre les va a hacer creer o siempre los va a manejar para que se mantengan en tercera dimensión. Y los ángeles les van a dar sabiduría, los van a alumbrar para que ustedes tomen decisiones lumínicas. Pero los ángeles les van a dar información superior. Les van a dar información que tengan que ver con los ángeles, con los guías, con los maestros, con los seres de luz. Por eso les digo, ellos no piensan como nosotros. Por eso siempre les van a dar información que tenga que ver con la luz. Y el ego los va a mantener en procesos de tercera dimensión y les va a hacer tomar decisiones que capaz ustedes en ese momento tendrían que haber meditado, preguntado o ver qué tenían que hacer. Miren, muchas personas dicen, eso era lo que tenía que hacer porque pasó y qué sé yo y bla, bla, bla. Está bien, porque eso también puede ser un aprendizaje. Pero hay dos formas de aprender, a través del ego o a través de la luz, a través del dharma o a través del karma. No hay que sufrir para aprender, no hay que vivir en el sufrimiento para aprender, eso no es correcto. Si ustedes sienten la conexión a los guías y sienten la conexión a los ángeles, pueden recibir información para saber qué pueden ir haciendo. Hay una información superior que el ser humano no conoce y por eso pasa esto. Hay una información superior que los seres no comprenden. A ver, esto para que quede claro. Los ángeles, los guías y los maestros están instruidos y tienen información ultra sabia, ultra consciente. Por eso les digo que es muy importante que ustedes comiencen el camino de la conciencia y el camino espiritual. Que se conecten a la frecuencia del ser, que se conecten a la frecuencia de los guías. Por eso les digo, es muy interesante
sean permeables, abran la conciencia, no sean maquinitas solamente pensando en lo que tienen que hacer específicamente con el día a día. Tengo que hacer esto, tengo que hacer, o sea, cosas mundanas, porque el ego los va a mantener ahí, en esos procesos. Abran la conciencia. Los ángeles se van a presentar para darles sabiduría superior. Los guías se van a presentar para darles información superior. Por eso les digo que es muy importante que se conecten a la frecuencia del ser. Bien, ahora, el día de hoy, después de ese periodo, yo comparto ese aprendizaje y esos testimonios que tienen que ver con mis conexiones y con mi conexión permanente a los ángeles y mi conexión permanente al ser. Por eso les digo que esto es muy, pero muy importante e interesante. Busquen la conexión a la conciencia, porque aquello que tiene que ver con la vida mundana, con la vida terrestre y con la vida material, tiene que ver con el hecho de que es solamente un ciclo o que no es algo fundamental. Les digo que esto es muy importante. Conéctense a la frecuencia del ser. Sean permeables, busquen la conexión angélica, instrúyanse, tomen mucha sabiduría, porque van a necesitar mucha sabiduría para entender a los ángeles. Miren, no es que el ser humano que está dando vuelta o que hace otra vida no se comunica nada. También ellos están siendo instruidos por seres bajos, por el ego, por el astral, por seres que tienen que ver con otras entidades. No es que no se conectan, lo que pasa es que no lo saben. Y los ángeles, y los guías, y los seres ultraconscientes, y los maestros de la luz, se presentan para que ustedes puedan conectarse al ser, puedan conectarse a los guías, puedan conectarse a los maestros, y de esta manera puedan abrir la conciencia a algo superior. Despierten porque es ahora, despierten de la ilusión, salgan de procesos de ilusión, salgan de la ilusión y del sueño. Si ustedes están conectados a la frecuencia del ser, pueden despertar, van a salir de la ilusión, van a salir de procesos egoicos. Conéctense a la conciencia, abran la mente, sean observadores. Si ustedes quieren saber qué pasa, quieren saber cómo tomar decisiones, busquen la guía de los ángeles, busquen la guía de los maestros, busquen la guía de la conciencia. Porque realmente, ellos son los seres que los pueden ayudar y los van a sincronizar a seres que los ayuden, que tengan bondad, que tengan luz, que tengan esencia y que les den sabiduría superior. Conéctense a la frecuencia del ser. Si ustedes reciben mensajes angélicos, profundicen en eso para poder entender qué es lo que les quieren decir. Conéctense a la frecuencia de la luz. Por eso les digo que esto es muy, pero muy interesante. Conéctense a la frecuencia de los ángeles, conéctense a la frecuencia de los guías. Por eso les digo, a veces el ser humano planea durante mucho tiempo una forma de vida y después los ángeles se presentan para darle sabiduría superior, para darle tecnología de conciencia. Si ustedes le piden a los ángeles que los ayuden, ellos los van a ayudar, pero en un nivel superior de conciencia. Y siempre los van a ayudar en un nivel superior al que ustedes están. Capaz que ustedes están esperando conectarse para tener algo determinado. Les vuelvo a decir, para tener plata, hijos, casa. Muchas personas le piden a los ángeles para tener hijos. Y capaz que los ángeles se presentan para decirles que hay determinadas cosas que no están preparados, que no es el momento, que no sea. Y ellos a veces no entienden que los ángeles se están conectando con ellos. Por eso les digo, conéctense a la conciencia, conéctense al ser, conéctense a los guías, a los maestros y a los ángeles. Porque ellos les pueden dar sabiduría superior para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones del ser, para tomar decisiones que tengan que ver con el mundo espiritual.
Y les vuelvo a repetir, los ángeles se presentan para darles sabiduría superior. Si ustedes piden la conexión angélica, ellos no solamente les van a dar esa respuesta, sino que los van a conectar a frecuencias superiores, para que ustedes reciban mensajes que tengan que ver con la luz. Y también tienen que establecer la diferencia entre lo que son las conexiones egoicas y lo que es la información egoica, o lo que es el ego cuando les habla, y lo que es la conexión angélica, y lo que es la conexión y los mensajes de los ángeles, y la conexión y los mensajes de los guías. Si ustedes tienen profunda conexión y profunda intención de conectarse a la luz, los ángeles los van a ayudar. Pero salgan de la ilusión. Salgan de la ilusión y del sueño. Despierten, que es ahora. Bien, gracias, gracias, gracias. Este programa se llama Conectados al Ser. Mi nombre es Adi La Luz y el día de hoy hablamos de cuando nosotros planeamos algo determinado y se presentan los ángeles, los guías y los maestros para ayudarnos realmente y sincronizarnos a la frecuencia del ser. ¿Qué pasa en ese momento? Gracias, 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 gracias. Compartan, suscríbanse al canal, compartan, den me gusta, suscríbanse al canal Conectados al Ser o al canal Adi La Luz, que me van a ayudar muchísimo también, porque cuantos más seamos también es mucho mejor, porque se pueden hacer muchas cosas que tengan que ver con cursos, talleres, a través de las redes sociales. Y les vuelvo a agradecer a las redes sociales que me ayudan en todo lo que tiene que ver con la expansión de la información y de los programas y de todo lo que estoy dando. Gracias, gracias, gracias. Les envío 1000 bendiciones el día de hoy. Les envío muchísima luz. Reciban la luz, porque la luz los va a despertar, porque es una vitamina, porque es un remedio para conectarse a los ángeles. Pidan la conexión angélica, mantén la conexión angélica. Empiecen a sanarse y actívense en los dones y en los carismas. Salgan de la ilusión, salgan del sueño y conéctense a frecuencias de luz. Gracias, gracias, gracias. Muchas bendiciones el día de hoy. Les envío mucha luz. Gracias.